suena esta cortina porque nos trae una historia nuestro colega, amigo y columnista Martín Piqué. ¿Cómo dice que le vaya a ir? Muy bien, contento de que sea viernes. Sí, por supuesto. A pesar de la lluvia. Igual la lluvia y Buenos Aires maridan bien. Sí, es verdad. Como el Malbec y el quesito, ¿no? Sí, como la nostalgia y el tango. Sí, también. Pero el tango te espera, ¿viste? Como te dicen, es vengativo a cierta edad. No sé cuántos años tenés, no sé si lo querés decir al aire. 35 años. Pero en algún momento te encuentra en un pasadizo, en un callejón de noche. Sobre todo si pasaste los 45 y te dice, ya tenés bastante vida sobre el lomo, ahora entendés mejor el tango. Yo estoy en mi momento más tanguero, melancólico, hablamos de tango y lloro al aire, así que mejor metámonos en lo que trajiste para hoy. Y también te encuentras si te vas de la Argentina un tiempo largo, te sentís más argentino afuera, por supuesto, ¿no? Entonces suena un tanguito y dices, ay Dios, o suena una canción de nuestro rock argentino. Hablábamos recién del mundo, porque Argentina está en un mundo, y vos sabés que en las últimas horas empezó a plantearse una advertencia sobre el gobierno argentino, este totalitarismo de mercado, que es la siguiente: siguiendo lo que ha pasado en otras partes del mundo con las democracias tuteladas por el poder financiero internacional, ¿qué pasa si a caballo de la complicación económica que se va profundizando, se les llegara a pasar por la cabeza encontrar triquiñuelas o dispositivos, argucias, retóricas narrativas, políticas, económicas para intentar no reconocer resultados o empiojarla? ¿Por qué digo esto? Primero porque está planteándose, uno lo ve, qué sé yo, a Majul, a otros comunicadores del mileísmo, plantear la advertencia sobre la posibilidad de que haya el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fraude. Uno con mucha experiencia sobre el lomo en estos temas, dice, bueno, cuando vos empezás a abrir el paraguas y no está lloviendo es que querés instalar algo, quizás porque tenés información real de que la cosa viene complicada en términos de intención de voto. Pero bueno, hay que estar atentos con la Argentina, porque la Argentina, y acá me voy acercando al tema que quería desarrollar con vos, Jair, hoy en esta historia, en Dame una historia, la columna, la Argentina es uno de los 4 países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Ayer, justamente, y también en la semana, se estuvo planteando la advertencia sobre qué pasa en las democracias tuteladas por el Fondo Monetario Internacional. Porque cuando vos debés tanto, como quizás, espero que no tengas la experiencia de ser deudor de alguien, esa persona pasa a tener un poder sobre vos. Vos tenés que negociar permanentemente, modificar plazos de pago si no podés, etcétera. Pero es una situación incómoda. ¿Qué pasa si la deuda es con casi, bueno, una suerte de consorcio de países poderosos del mundo, porque eso en definitiva es el Fondo Monetario Internacional, y además debes, como en el caso de la Argentina, 63.986 millones de dólares. Nada. Es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Le sigue Ucrania, estas son cifras del CELAC, actualizadas a mayo de este año. Le sigue Ucrania como el país más endeudado con el fondo, con 14.992 millones de dólares. Después Egipto con 11.903 millones de dólares. Y finalmente Ecuador con 9.042 millones de dólares, cifras de mayo del 2025. ¿Y qué tienen en común estos 4 países, además de la enorme deuda que tienen con el fondo? Que la democracia en sus países, el funcionamiento pleno de la democracia, empieza a estar en discusión. Si repasamos en Argentina, bueno, tenemos un poder judicial que actúa de manera discriminadora como brazo armado del Partido del Ajuste. Esto lo dije yo, lo pensé, y me parece que define bien lo que está pasando en la Argentina. Hay una suerte de discriminación en cuanto a el uso de los resortes del poder judicial y obviamente que van sobre la coalición que ellos llaman la coalición del déficit. Viste que en algunos medios mileístas o cercanos que orbitan en torno a Milei hablan de la coalición del equilibrio fiscal y la coalición del déficit. La coalición del déficit son todos aquellos que quieren que haya más presupuesto para el Garrahan, más presupuesto para la ciencia y la tecnología, para el CONICET, etcétera. Bueno, y tenemos a una dirigente que vos mencionaste en la nota anterior, como Cristina Fernández de Kirchner, detenida, pero además de esa detención por 6 años, inhabilitada de manera perpetua. O sea,
cancelada de la política argentina. Después en Ucrania, un país en guerra, sabemos, con la Federación Rusa, iba a haber elecciones presidenciales, estaba previsto en la primavera del hemisferio norte el año pasado, en marzo del 2024, no las hubo. Está en vigencia una ley marcial que impide la convocatoria de las urnas y se ilegalizaron varios partidos porque se consideran traidores a la patria, porque son supuestamente afines a la Federación Rusa. El Parlamento de Ucrania, sin embargo, rechazó prorrogar el mandato de Volodymyr Zelensky y en el momento en que estaba tiroteado Trump con Zelensky, llegó a decir que era un dictador, porque no está, digamos, legalmente en funciones. De manera medio extraña le mantienen esa posibilidad de ser el presidente, pero debería convocar a elecciones. Tiene el argumento de la guerra. En Egipto gobierna un militar, el tercer país más endeudado con el fondo, el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que fue electo. Es un mariscal que viene del ejército, pero fue electo en elecciones sospechadas por el enorme porcentaje que obtuvo. Lleva 10 años en el poder, está previsto que permanezca en el cargo hasta el 2030. Y en Ecuador, de esto sabes mucho. Y déjame meterte un bocado ahí. Por supuesto. Además llega después del chamullo de la primavera árabe, que fue un cuento islamista que muchos vendieron como una democratización plena por Twitter. Exactamente, a veces uno piensa que Occidente lo que busca en realidad es caotizar esos países. Claramente pasó con Libia, ¿no? Que después de la caída y el asesinato de Gaddafi, que era uno de los países con mayor desarrollo humano de África, había mucha migración de otros países hacia Libia. No vamos a decir que era, qué sé yo, la panacea, pero tenía una situación económica mejor y ahora es un desastre, es un estado fallido. Y el cuarto país más endeudado con el fondo, Ecuador. Hubo sospechas de fraude en la última elección, de eso, Jair, vos sabés mucho. Daniel Noboa se impuso, su opositora correísta, Luisa González, denunció el mayor fraude de la historia y además se produjo un episodio que violó todos los códigos diplomáticos cuando se llevaron a un refugiado preso político de la Embajada de México. Estos son los 4 países más endeudados con el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Los países más endeudados, de alguna manera, son países cuya plena democracia o el pleno funcionamiento de la democracia empieza a estar en riesgo porque para el Fondo Monetario Internacional pasa a ser clave, como lo dijo Kristalina Georgieva en unas declaraciones que después intentó corregir o decir que no quiso decir lo que dijo, etcétera, pasa a ser clave para el organismo que haya continuidad política del partido que está llevando adelante esas medidas de austeridad. Y ahora voy a detenerme en un quinto país, porque hablamos de los 4 países más endeudados con el fondo. Hay un quinto país que sufrió y sigue sufriendo muchísimo. Ya no está endeudado con el fondo porque completó hace unos años de repagar los créditos que había obtenido del Fondo Monetario Internacional, pero sí hasta 2060, escuchaste bien, está llevando adelante una política de desmantelamiento del Estado, de reducción de los presupuestos, de los derechos. Ese país es Grecia. Y vos sabés que tengo un amigo que se llama Kostas Isijos, no sé si lo conocés. Kostas Isijos es un argentino nacido en Quilmes, pero que hace 40 años vive en Grecia. Nació, como dije, en Quilmes, es hincha de Independiente, su familia se exilió de la Argentina en plena dictadura en el 77, él se fue a Canadá, allí estudió Ciencias Sociales, después se fue a Cuba, donde se doctoró en Economía, y finalmente se radicó en Grecia, Kostas Isijos, que llegó a formar parte del gobierno de Alexis Tsipras. Fue el viceministro de Defensa. Perdón, ministro de Defensa, de Syriza. Sí, con Syriza, el gobierno de Alexis Tsipras. Syriza significa Nuevo Partido de la Izquierda Radical. Es un partido que después entró rápidamente en crisis por una discusión parecida a la que, con otro dramatismo todavía, a la que vivió el Frente de Todos cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se fueron del gobierno 6 ministros y 60 diputados porque Alexis Tsipras había prometido en campaña no llevar adelante un programa de austeridad, incluso convocó a un referéndum y después, forzado por la Unión Europea, por la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central,
¿Cuál es el tercero de la troika? Bueno, ahora sí. El Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y... Banco Central Europeo. El Banco Central de Europa. Ahí está, perfecto. Entonces fue forzado a llevar adelante el ajuste y de alguna manera violó su propio programa económico. Bueno, estuve conversando con Costas Ísijos. Esto es un fragmento de una charla muy fuerte que a nosotros como argentinos nos debe generar, a mí por lo pronto me generó mucha preocupación y en algún momento me preguntaba si estaba escuchando el futuro del país. Ojalá que no, porque lo que nos cuenta Costas Ísijos, argentino, nacido en Grecia, es el primo del poeta Jorge Bocanera, fue vicepresidente de la Federación de Trabajadores Aeronavegantes de Grecia, o sea, dirigente sindical de los trabajadores de las empresas de aerolíneas. La empresa en la que él trabajó durante 30 años, Olympic Airways, era la aerolínea de bandera de Grecia, ya no existe, las aerolíneas argentinas de allá. Y conversando con nosotros nos decía qué está pasando en Grecia después de la aplicación, ya van varios gobiernos, tras la crisis que vivió Syriza, del programa de austeridad. Vamos a escucharlo. El paquete de ajuste que se firmó, que son 3 que se han firmado, terminan en el 2060. Así que hasta el 2060 Grecia pierde poco a poco, o rápidamente a veces, grandes partes de su capital estatal, compañías estatales, tierra, minerales. Desgraciadamente se ha convertido en una colonia de la Unión Europea y del gran capital europeo, y parte de la OTAN, que está jugando un papel muy agresivo en este momento en el continente, en el Medio Oriente, etcétera. Así que son momentos difíciles. Otra cosa similar que nos pasó, que sé que está pasando en Argentina, pero acá en Grecia fue terrible, es la inmigración de los jóvenes de un país que tiene 11 millones de habitantes. En los últimos 10 años se fueron más de 1 millón de jóvenes, casi el 10%, en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, muchos de ellos médicos, ingenieros. Generalmente se van ahí donde tienen familia o amigos, teniendo en cuenta, como dijiste anteriormente, la diáspora griega es muy grande en el resto del mundo. Se van a Australia, se van a Canadá, se van a Estados Unidos, se van al norte de Europa, a los países escandinavos. Tener en cuenta que tenemos más de 50.000 médicos que emigraron y están trabajando en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Escucharon lo que dijo, ¿no? 50.000 médicos griegos se fueron de su país por la crisis de la salud, por el desfinanciamiento de la salud pública, y de 11 millones de habitantes que tiene Grecia, 1 millón, sobre todo los jóvenes, se fueron a otras partes del mundo buscando una vida más digna, con más posibilidades de progreso y sobre todo donde están afincadas las diásporas o las comunidades griegas alrededor del mundo. Algunos datos que me pasaba Costas Ísijos, argentino residente en Grecia desde hace 40 años, y frases que resuenan en la Argentina. Está desapareciendo la clase media en Grecia, ya casi no existe. Las universidades griegas siempre fueron muy buenas, eran famosas en el mundo, ahora están perdiendo mucho terreno en el orden internacional porque los funcionarios no quieren invertir en la educación pública. La economía se está reconvirtiendo en un real estate, hay muchísimos desarrollos inmobiliarios y el alquiler de departamentos, como por ejemplo un departamento de 60 metros cuadrados, muy austero, monoambiente, sale alrededor de 600 euros por el peso que tiene el sistema de Airbnb. Así que hay que estar atentos, amigo Jair, con lo que nos muestra el camino de Grecia, que es un camino complejo por el corset que significa pertenecer a la Unión Europea, y ellos, lo que me decía Costas Ísijos, lo que están planteando es que este programa de austeridad no es que va a tener un momento de alivio, va a ser así hasta el 2060. O sea, hasta el día que te muera, básicamente. Claro, te tenés que resignar. En el 90, si vivís 70 años, ya estás contento. Exactamente. El pueblo griego no encontró la manera, después de la crisis política que vivió la última experiencia de gobierno de izquierda, de resistir a estas políticas y, como dicen algunos, la resistencia es buscar el aeropuerto de Atenas e irse a otra parte del mundo. Ojalá que no sea. Confío en el pueblo argentino, en su memoria emotiva y política, el futuro de nuestro país. No lo creo, pero estemos atentos a las democracias tuteladas a través de la deuda. Muchas gracias. Martín Piqué en su columna Dame una historia en Bonavita en 530.
Somos Radio.